Los espectros se oponen a los fantasmas, destruyen sus formas redondeadas, deshacen la ilusión de volumen y eclipsan el deseo. Se erigen exhibiendo sus formas óseas y sus contornos viscerales. Un ejemplo de representación espectral es un grandísimo cráneo anamórfico, deslumbrador de blancura, sodomizando, rabioso, con las mandíbulas límpidas, a un piano de cola en ruinas. Sobre el fondo del Cabo de Creus destaca el espectro del sex appeal, el más famoso de los espectros dalinianos. El niño lo mira fijamente, paralizado por el pánico. El espectro materializa todo su horror por el sexo femenino. Otro espectro daliniano es el de Vermeer de Delft. Dalí decía que era el pintor de espectros más auténtico porque en sus pinturas era capaz de representar el mundo objetivo dotándolo de una apariencia de absoluta irrealidad.